Bueno, vamos a pegar entonces esta gasa. El video lo voy a dejar en la descripción de este video, los enlaces más bien. Entonces, miren cómo quedó de bonito. Voy a dejar en la descripción, voy a dejar todos los videos de esta mochila, cada parte. Entonces, vamos a pegar la gasa. Buscamos el desnivel, miren, este desnivel que se forma aquí. Y vamos a doblar la mochila de esta manera, ¿cierto? Así. Tomamos nuestra gasa, miren, de aquí, de una de estas esquinas y del desnivel, por supuesto, vamos a pegar la gasa. Voy a retirar esto de aquí para poder mostrarles. Voy a cortar una hebra, dos hebras de hecho, la voy a enhebrar en la aguja para la costura. Entonces, enhebro. Esto es una aguja capotera. Y entonces puede ser también con una aguja punta roma que ustedes pueden coser su gasa. Voy a hacer un nudito aquí grueso en el extremo. Es muy importante que hagan un nudito que quede bien gruesito y muy resistente, ¿cierto? Durito debe quedar el nudito, ¿cierto? Me aseguro. Entonces, ahora voy a ir cuadrando para que me quede bien pegadita la gasa. Entonces de aquí voy a pegar la primer parte de la gasa. Aquí en este desnivel. Abro mi mochila. Tomo mi gasa. Y entonces voy a pegar de la siguiente manera. Pongo ahí mi gasa. De adentro hacia afuera ingreso mi aguja. De adentro hacia afuera, recuerden, miren. Entonces ahí salgo. Voy a correr un poquito para que me quede bien. Ahí. Salgo. Y el nudito va a quedar ahí atracándome. Y voy a envolver, miren. Entonces una vez que yo esté ahí, miren, es muy importante el nudito. No va a apretar, o sea, ahí apenas. Envuelvo de esta manera, miren, envuelvo. Y dentro aquí. Dentro. De a poquito, con mucho cuidado de que no se me vaya a enredar con estos flecos. Miren, entonces ahí voy, miren, se dan cuenta. Aprieto. Pero voy ahora a buscar el nudito, lo saco. Porque voy a, miren, muy importante que se fijen en esto. Y es que yo, como estoy trabajando con dos hebras, voy a pasar por en medio de esas dos hebras. Para poder asegurar mi primer puntada. ¿Se dieron cuenta? Pasé por en medio de las dos hebras y ahora sí puedo tirar. Tiro bien de esto para que me quede resistente la costura. Vuelvo y salgo en el mismo espacio. Salgo ahí e inmediatamente ¿qué voy a hacer? Voy a nuevamente a envolver. A ver, estoy mirando acá. Ok, estoy mirando que si me quede bien. Envuelvo, miren. Es simplemente envolver la gasa. Y vuelvo y entro al otro lado, miren. Entro y ahí queda envuelto. Ahí se va a ir envolviendo esa gasa. Y ahora sí voy a ir. Es muy importante que aprieten. Ya después de que hayan hecho la segunda puntada, empiecen a apretar cada vez más para que quede bien firme. Vuelvo y salgo. Salgo en el espacio, procurando que sea en el mismo espacio. Aprieto para irme asegurando de que me quede bien. Salgo. De pronto se dificulta un poco por lo que es ya bastante gruesito ahí. Entonces vuelvo y envuelvo. Miren, envuelvo la gasa de esta manera, miren. Estoy ahí. Y salgo, perdón, entro. Entro y eso va quedando envuelto ahí. Muchas veces se me enreda aquí, pero no pasa nada. Yo simplemente acomodo, saco los flecos y aprieto. Y si se dan cuenta, va quedando envuelta la gasa con la costura. Vuelvo y salgo en el mismo espacio en lo posible o seguidito, al ladito puede ser también. Y voy envolviendo de manera que quede apretadito ahí y vuelvo y entro. Es como envolviendo. Envuelvo la gasa.
Me gustó mucho los flecos, por lo tanto la dejé así, pero ustedes los pueden cortar y de hecho pegarla dentro de la mochila. Pero yo esta vez la voy a pegar, la estoy pegando en la parte de afuera. Vuelvo y salgo. Voy a dar varios giros para que me quede bien firme ahí. Envuelvo y salgo. Entro, perdón, entro nuevamente para ir dándole la forma de envoltura. Estoy envolviendo es la gasa con el tejido. Vuelvo y salgo. Miren qué fácil es. Es demasiado fácil. Es muy fácil de entenderlo. Miren, vuelvo allá al otro lado y entro. Estoy entrando y está envolviendo todo eso. ¿Se dan cuenta? Miren cómo queda. De hecho, queda muy bonito, no queda feo. Y ahora aprieto muy bien. Recuerden, peino mis flecos para que me quede bien. Aprieto para asegurarme. Y ahora que ya tenga listo ya lo que ya he pegado, la costura. Esta hebra, por supuesto, se va a cortar. Esta hebra que quedó ahí del comienzo. Vuelvo y salgo. Voy a darle una puntadita más. Y vuelvo y dentro. Es como envolviendo. Siempre se repite lo mismo para que quede bien. Acomodo para que no se me queden los flecos atrapados dentro de la costura. Muy importante eso sí que quede firme, quede resistente, que no se vaya a salir la costura. Ahora voy a hacer un remate. Miren, ahí en un puntito, miren. Con la aguja entro y doy una vueltica a la aguja. Obviamente esta hebrita se va a cortar después, no se preocupen. Y ahora simplemente voy a ir escondiendo por toda esa vuelta, llevando ese hilo por toda esa vuelta, con ayuda de la misma aguja capotera. Puede ser una aguja de crochet también, que ustedes puedan utilizar para esconder ese hilo, pero en este momento lo estoy haciendo con la misma aguja capotera. Me voy yendo en esa misma vuelta, en esa línea, y voy arrastrando hasta donde más pueda. No necesariamente tiene que ser todo el hilo que lo tenga que arrastrar todo hasta que se consuma, sino que yo llevo un tramo bastante largo, ¿sí? Miren, de a poquitos me voy yendo y voy jalando la hebra para ir escondiéndola. No puede quedar fruncido, eso sí. Corto esta hebrita, como les dije del comienzo, para que no se vea eso feo ahí. Miren cómo queda de bien. Se ve la costura, pero de la mochila, pero de la gasa, pero queda bien. No es como tan, bueno, no queda mal. Ahora sigo escondiendo por acá. Cuesta un poco porque el tejido queda bastante apretadito. Y por supuesto con mucho cuidado de que no se nos enrede también acá con el cordón de amarre. Ahora sí, miren cómo queda de bien, queda muy bien pegada la gasa ahí a este lado. Después voy a seguirlo llevando otro poquito más para que me quede, estar más seguro de que me queda muy bien, lo que no se me vaya a salir la costura. Con mucho cuidado que el hilo no vaya a salir por fuera, siempre por dentro del tejido. Corto. Ahora sí que una vez ya tenga lo que necesitaba corto, es decir, arrastré un tramo y ahora sí voy a ir abriendo mi mochila para ir viendo. Miren cómo queda de bello. Está quedando espectacular. Mi mochila no es una mochila muy grande que digamos. Voy a cortar otra hebra. Esta ya me quedó muy cortica, la necesito bien larga pues para poder dar los giros. Entonces voy a cortar otra hebra larguita para poder eh, pegar el otro lado de la gasa, la otra parte de la gasa. Enhebro muy bien, miren. Entonces yo voy a cerrar aquí para ir mirando. Por eso me gusta hacer 8 ojales para que me quede el cierre cuadradito arriba, como les dije. Ahí está.
Ahora mi otro lado, mi otra gasa, mi otra parte de la gasa la voy a pegar aquí, miren, ahí donde tengo los dedos. Marco con mis dedos y ahí sé que voy a pegar la otra gasa para que me quede nivelada. Por eso es muy importante cerrarla para poder ver dónde la vamos a pegar. Y sé que es ahí. Enhebro mi aguja. Voy a enhebrar mi aguja con el mismo hilo crochet, las dos hebras. Lo pueden hacer en una sola hebra, pero queda más resistente con dos. Recuerden que yo todo lo dejo a gusto personal, miren, entonces estoy dándole el nudo, estoy haciéndole el nudito al extremo. Procuren que sea fuerte y gruesito el nudito para que no se vaya a salir de la costura. Tomo entonces mi otro lado de la gasa, mi otra parte, y voy a poner ahí. Tengo que asegurarme bien de que quede bien pegada porque una vez que esté pegada ya es más complicado el tema de soltar. Entonces desde un comienzo asegúrense de que quede bien pegadita, bien nivelada. Entonces voy a de adentro hacia afuera, voy a salir. De adentro hacia afuera voy a introducir la aguja. Y salgo, miren, salgo ahí con mi aguja. Por eso es muy bueno esta aguja que sea con capotera. O la punta roma también les puede servir, claro está. Y envuelvo acá, miren, voy a envolver aquí. Y entro. Lo mismo que hicimos con el otro lado, envolviendo. Vamos a repetirlo en este otro lado. Envolvemos la gasa. E introducimos la aguja de afuera hacia adentro. Miren, ella está allá adentro. Y estamos ahí. Una vez que estemos ahí, bien. Lo voy a repetir una vez más. Bueno, recuerden, hacemos esto, miren. Tenemos el primer lado listo. Y vamos a ubicar el otro lado que quede nivelado. Por eso le hago así para que quede bien. Pego ahí. Me gusta repetir mucho porque ustedes saben que el tema de las mochilas es un tema un poquito complejo y más si somos principiantes. Entonces, una vez que ya tenga nivelado, voy a introducirla de adentro hacia afuera, voy a pasar la aguja de esta manera. Y ahora voy a envolver la gasa de manera que vuelva y entre. Miren, envuelvo, por eso lo muestro así para que puedan entenderlo. Paso la aguja de afuera hacia adentro, salgo ahí y recuerden que yo por eso tengo que no apretar mucho para poder dejar con mucho cuidado de que no se nos enreden los flecos en la misma costura, que no se vayan a quedar dentro de la misma costura. Ahora detecto el nudito que hice al comienzo, miren, y entonces en medio de esas dos hebras voy a pasar el hilo, miren, la aguja, perdón, de esta manera. En medio de los dos hilos, si se dan cuenta, miren, ahí está evidente lo que estamos haciendo. Es claro, la explicación es muy clara. Y ahora sí puedo apretar con mucho cuidado, pero también ya seguros de que nos queda bien resistente ahí. Por eso era muy importante que hicieran el nudito. Ahora vuelvo y salgo en el mismo espacio. Miren ahí. Si puedo correr un poquito más adentro, pegadita a la primer costura que hicimos, o en el mismo espacio en lo posible. Lo estoy buscando, cuesta un poco al comienzo porque está muy dura el tejido, ¿cierto? Ahí salgo y nuevamente voy a envolver, miren, envuelvo la gasa de esta manera y entro la aguja. Entro. Y ahora sí, miren, está quedando full resistente, muy bien pegada. Vuelvo y salgo en el mismo espacio, en lo posible. Si no da ahí porque ya la costura es muy rígida, me puedo correr un poco. Pero trate de que sea bien pegadita a la primera costura, a la segunda. Salgo.
vuelvo y dentro, envolviendo, miren, ese mismo hilo va a envolver ahí para que vaya quedando pegada, muy bien pegada, costureada la gasa. Con mucho cuidado voy a sacar los flecos para que no se me enreden en la misma costura. ¿Sí ven? A veces se nos enredan estos flequitos, no pasa nada, no se compliquen, simplemente sacan con mucho cuidado y eso es todo. Voy a ir entonces, miren, estoy adentro y recuerden que voy a dar varios giros para que me quede bien, que me quede como el otro lado. Y salgo, miren, saco la aguja por el mismo espacio, sale la aguja, está ahí afuerita y envuelvo nuevamente de esta manera, miren, envuelvo, envuelvo y entro. Miren qué belleza cómo va quedando esto de bonito. Y de hecho me encanta el color porque es un color que es muy serio pero muy bonito. A mí me gusta mucho este color. Es un terracota, aunque a veces tiende a ser como en la cámara, tiende a ser como vino tinto, pero no es vino tinto sino terracota. Lo pueden hacer en vino tinto, en otros colores si gustan. Entonces envolvemos, volvemos y entramos, entramos nuevamente y apretamos, acomodamos bien el tejido, miren cómo va quedando de bonito, hermoso, va quedando esta mochila. Como les dije al comienzo, no es tan grande, pero es apenas para llevar el celular, algunas cosas, nuestros papeles, o sea, realmente es una mochila lista para salir de emergencia. Miren, voy a hacer el remate, meto la aguja, una vuelta a la aguja y hago el remate. Eso es un remate sencillo. Y ahora sí, ya esto no se va a salir de ahí porque lo voy a esconder. Esta hebra la voy a ir llevando por esta vueltica. Miren, entonces meto la aguja por cada uno de los puntos. Miren cómo lo están viendo ustedes ahí. Y ahora sigo avanzando hasta tener lo que necesite, es decir, lo voy a ir llevando hasta donde más pueda, pero recuerden, no es necesario esconder todo el hilo, simplemente lleven un gran tramo, se pueden ir yendo hasta un tramo bastante largo, lejos, miren, salgo ahí adelante, y como pueden darse cuenta, estoy escondiendo el hilo de la costura, y este hilito que se ve ahí, lo vamos a cortar también después, sigo avanzando entonces, día 6 o 7 puntos voy llevando para pues tampoco se me vaya me vaya a demorar demasiado, no es necesario irlo haciendo de puntico en puntico, miren, ustedes toman 6 o 7 puntos y van escondiendo. Es muy fácil de entender el tema de la costura para esta gasa trenzada cuadrada en espiga. Recuerden que los enlaces los voy a estar dejando en la descripción de este video para que puedan estar más informados y puedan darse cuenta de cómo se va haciendo esta mochila desde un comienzo. Miren, voy llevando entonces un gran tramo, ya voy bastante lejos y puedo cortar tranquilamente este hilo que es de la costura. Ahora, este hilito que nos quedó al comienzo lo vamos a cortar también sin ningún problema. Miren cómo queda. Voy a tomar mi encendedor, mi candelita y voy a pasar calor por ahí. Con mucho cuidado de no quemar el tejido, ¿cierto? De no excedernos en el calor, en este tema para que no se nos vaya a quemar el tejido. Paso un poquito de candela, de calor. Y ahora sí, tenemos totalmente terminada nuestra mochila pequeña. Esta mochila no tiene el cordón de polipropileno, pero sí tiene 6 hebras de hilo adicional. Miren cómo quedó de hermoso con relieve. Entonces, niños, miren cómo quedó de hermoso. Muchas gracias. Podemos hacer un llaverito acá si queremos, lo podemos hacer, o si no la podemos dejar así sencilla. Es una mochila unisex que sirve tanto para hombre como para mujer porque el color es apenas, miren qué belleza como quedó de la costura, muy fácil, miren los relieves, los flecos
Y sobre todo la trenza tan espectacular es cuadrada 3D en espiga, recuerden. Y voy a estar dejando todos los enlaces en la descripción de este video. Entonces, muchas gracias por todo. No se les olvide suscribirse, compartir, regálame un like. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Chao. Hasta la próxima.